Mi esposa Brenda se fue a una conferencia de trabajo en Boston, pero cuando llamé a su clínica, la recepcionista me preguntó sorprendida: «Señor Cole, ¿está seguro de que su esposa fue a una conferencia? Se pospuso para el mes que viene». No se lo dijo. En ese momento supe que Brenda me había mentido. Era jueves. Brenda y yo estábamos almorzando en un restaurante cerca de su trabajo. Sacó un folleto de su bolso, una invitación a una conferencia de pediatras en Boston, y me dijo que se iría temprano a la mañana siguiente por 3 días. Luego se levantó y fue al baño. Dejó su teléfono en la mesa, y después de un par de minutos la pantalla se iluminó con una nueva notificación. Logré leerla. Era una confirmación de reserva. Al principio pensé que probablemente era la reserva para la conferencia, pero ¿por qué decía Stowe? Stowe está en Vermont. Miré el folleto de nuevo, y decía Boston. Así que encendí la pantalla para leerlo todo otra vez. Birch-Inn. Su reserva está confirmada. Esperamos verte en Stowe este viernes a las 3. El registro estaba programado para el viernes y el hotel se llamaba Birchwood Inn. Abrí Google, encontré el hotel, y efectivamente, estaba en Stowe, Vermont. Todo me pareció bastante extraño, y por si acaso, le saqué una foto a la pantalla con la notificación. Cuando Brenda regresó, pedimos la cuenta y nos fuimos a casa. Esa noche ella estaba haciendo la maleta, y yo me quedé en el umbral del dormitorio mirando la maleta abierta. Vi un vestido de seda con la espalda descubierta, y junto a él su traje de baño. «¿Por qué necesitas un traje de baño en Boston?», pregunté. Si pasaba por allí. Brenda se quedó paralizada un segundo, con la espalda tensa. No se dio la vuelta. Simplemente siguió doblando sus cosas con cuidado. «El hotel tiene piscina cubierta», respondió secamente. «Tendré algo de tiempo libre por las noches». E inmediatamente cambió de tema, preguntando cómo iban las cosas en el trabajo. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Tenía un montón de preguntas acumuladas y ninguna tenía una respuesta lógica. Brenda durmió a mi lado y yo me quedé mirando al techo tratando de averiguar si realmente estaba pasando algo o si solo era un hombre celoso y paranoico que se estaba alterando. El viernes a las 6 de la mañana, Brenda me besó para despedirse, me deseó un buen fin de semana y sacó su maleta al coche. Dijo que primero pasaría por la clínica a recoger unos documentos y desde allí iría directamente al aeropuerto. Me quedé en el umbral de la puerta en el fresco aire de la mañana y la saludé obedientemente tratando de alejar los malos pensamientos. A las 9 ya estaba en la oficina, pero no podía trabajar en absoluto. Ese hotel en Vermont y el vestido de seda con el traje de baño simplemente no se me quitaban de la cabeza. Abría mi correo electrónico del trabajo. Leía lo mismo, la línea se repitió 10 veces y no tenía ni idea de qué se trataba. Finalmente, no pude soportarlo más. Saqué el folleto, la invitación a la conferencia, y escribí el nombre exacto del evento en la barra de búsqueda. Entré al sitio web oficial y me quedé paralizado. Había un gran anuncio en la página principal. La conferencia de pediatras se posponía para el mes siguiente. Sentí un nudo en el estómago. Intentando encontrar una explicación lógica, llamé a la recepcionista de su clínica. Intenté hablar con la mayor calma posible. «Hola, soy el marido de la doctora Cole. ¿Podría decirme si Brenda ya se fue a Boston o si sigue en la clínica?» «Señor Cole, pero la conferencia se pospuso», dijo la chica, genuinamente sorprendida. ¿No se lo dijo su esposa? La doctora Cole tampoco tiene citas hoy. Su calendario laboral tiene un día libre desde el lunes. Colgué sin decir palabra. Durante unos minutos me quedé sentado, mirando la pared gris en blanco que tenía delante. No había conferencia esos días. Mis sospechas estaban justificadas. En ese momento mi esposa estaba conduciendo hacia Vermont. Dejé todo en el trabajo y salí corriendo. Fui al estacionamiento, me subí al auto y conduje hasta Estelle. Fueron casi 4 horas de viaje desde nuestro pueblo hasta Vermont. Durante todo el trayecto, una llovizna ligera caía tenuemente fuera de la ventana, y apenas me di cuenta de lo rápido que llegué. El Birchwood Inn resultó ser un lugar pequeño y acogedor justo a las afueras del pueblo. Un antiguo edificio de piedra, bonitos letreros de madera y algunos autos estacionados. Me orillé un poco, apagué el motor y me quedé sentado en el auto un rato, sin tener idea de qué hacer a continuación. El estrés me daba cada vez más hambre. Decidí almorzar primero,
sobre todo porque había un restaurante adecuado justo al lado del hotel. Entré, me senté junto a la ventana, pedí el almuerzo y, mientras bebía lentamente mi café caliente, observé la calle con atención. Estuve sentado junto a la ventana durante casi 1 hora y media, y entonces Brenda salió por las puertas del hotel. Iba caminando del brazo de un hombre que no conocía. Estaban hablando alegremente de algo y pasaron justo por delante de mi ventana, a solo un par de metros de mí. Rápidamente agarré mi teléfono y logré tomar una foto clara, una que mostraba claramente el rostro del hombre. Miré la foto por un momento. Pasé mucho tiempo, hasta que me dolieron los ojos, tratando de recordar dónde había visto a ese hombre antes, pero era un desconocido para mí. Lo primero que pensé fue que probablemente era uno de sus colegas médicos. Inmediatamente abrí el sitio web de la clínica donde trabajaba Brenda, fui a la sección de personal con fotos de todos los médicos y comencé a revisarlas una por una. Y de repente lo vi. Era el Dr. Mark Sayers, el jefe del departamento de pediatría donde trabajaba mi esposa. Y un poco más abajo en la página había una foto de la médica jefa de la clínica, Diane Sayers. Probablemente era su esposa. Salí del restaurante sin decir palabra, volví a mi coche, arranqué el motor y conduje a casa. Ahora por fin lo entendía todo. Solo quedaba decidir qué hacer. El primer pensamiento que me vino a la mente instintivamente fue armar un escándalo y hablar directamente con Brenda en cuanto regresara. Pero rápidamente me recompuse y me di cuenta de que no me llevaría a ninguna parte. Ella lo negaría todo hasta el final, fácilmente inventaría 1000 explicaciones lógicas, me haría quedar como el culpable. Me declaré culpable y volví a llamarme celoso y paranoico. Entré en las redes sociales y encontré fácilmente la página personal oficial de Diane Sayers. Al revisar su perfil, vi algunas fotos familiares recientes. En ellas, vi claramente al Dr. Mark sonriendo y a sus 2 hijos. Ahora sabía con certeza, sin la menor duda, cómo era su verdadera familia. Y según la información del sitio web de la clínica, Diane no era solo su esposa. Era la supervisora directa de Mark en el trabajo. Apretando los puños, saqué mi teléfono y marqué el número directo del consultorio del médico jefe. Le pedí amablemente a la recepcionista que me programara una cita privada con el Dr. Sayers. La secretaria me hizo un par de preguntas rutinarias, revisó rápidamente el calendario electrónico de su jefe y me programó la cita para el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Tenía todo el fin de semana para prepararme para la reunión y decidir exactamente cómo contarle la verdad sobre su esposo y mi esposa. El domingo a las 8 de la noche en punto, Brenda finalmente llegó a casa. Se veía agotada y muy cansada, me dio un beso rígido en la mejilla, y soltó casualmente, aún en movimiento, que esta conferencia de pediatría de 3 días en Boston había sido terriblemente aburrida y que ahora le dolía la cabeza de tantas conferencias médicas. Asentí en silencio, le pregunté con calma qué tal el vuelo e incluso la ayudé a llevar su pesada maleta a nuestra habitación. Todo dentro de mí hervía de dolor, pero escuché fríamente esas falsas mentiras sin delatarme con un solo gesto o mirada. Esperé pacientemente a que llegara la mañana. El lunes a las 8:45, ya estaba estacionando frente al edificio administrativo de la clínica. Subí al 3er piso, encontré el despacho del médico jefe y me senté en el sofá de cuero de la sala de espera. Exactamente a las 9 de la mañana, la secretaria me hizo un cortés gesto con la cabeza, invitándome a pasar, y crucé con firmeza el umbral del espacioso despacho. Diane Sayers estaba sentada en un escritorio completamente sepultado bajo papeles. Un sobrio traje gris, el cabello recogido en un moño apretado, gafas caras con montura fina. Todo en ella irradiaba confianza férrea, estatus y disciplina estricta. Levantó su seca. Diane me dirigió una mirada profesional y señaló la silla frente a ella. Señor Cole, buenos días. Tome asiento. Su voz sonó serena. Mi secretaria me dijo que tiene un asunto personal importante que tratar conmigo. ¿En qué puedo ayudarle? Me senté en la silla sin decir palabra, saqué el teléfono del bolsillo, abrí inmediatamente la foto que había guardado en Vermont y coloqué la pantalla brillante justo delante de ella. En la foto aparecía su marido, el Dr. Mark Sayers, caminando del brazo de mi esposa, Brenda. Sin preámbulos, le dije que su marido y mi esposa habían pasado esos 3 días juntos en el Birchwood Inn, un hotel rural en Stowe, y que la conferencia médica oficial en Boston se había cancelado incluso antes de que comenzara su viaje. Diane tomó el teléfono de mis manos en silencio.
Miró atentamente la pantalla y estudió la foto durante unos 15 segundos. En todo ese tiempo, ni un solo músculo se movió en su pálido rostro. Luego se quitó lentamente las gafas, volvió a colocar cuidadosamente el teléfono sobre el escritorio pulido y me miró directamente a los ojos. Era una mirada completamente gélida, pesada y evaluadora. Mira. Sabía perfectamente que no había ninguna conferencia, señor Cole, dijo con calma y serenidad. Pero ahora usted también lo sabe. ¿Qué es exactamente lo que quiere? Su pregunta inesperada me dejó completamente desconcertado. Entendía que sabía que su marido la engañaba, pero se sentó frente a mí y actuó como si estuviéramos hablando de un negocio. ¿Lo sabía? La miré, sin ocultar mi profunda confusión. Entonces, ¿de verdad no le importa que su marido la esté engañando ahora mismo con mi mujer? Diane se recostó en su silla. Su rostro permaneció impenetrable como una máscara de piedra. Señor Cole, me importa muchísimo, respondió en voz baja pero con firmeza. Sé de la aventura de mi marido con su esposa desde hace mucho tiempo, pero esta clínica es nuestra consulta privada conjunta, no un escenario para dramas familiares de Hollywood. Una relación personal entre un jefe de departamento y su subordinado directo crea un grave conflicto de intereses legal. Podría fácilmente derivar en demandas multimillonarias para nuestra clínica. Mark es un completo idiota por correr un riesgo tan estúpido e innecesario, pero no voy a hundir la clínica junto con usted. Él hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos. No había ni rastro de emoción en su voz. Los berrinches públicos son demasiado costosos en los negocios, señor Cole. Cualquier decisión seria en este ámbito requiere tiempo, preparación y fundamentos legales impecables. Creo que usted mismo lo entiende. Por lo tanto, le pido encarecidamente que no tome ninguna decisión impulsiva en un futuro próximo. Ya estoy trabajando en este asunto en detalle, y quiero asegurarle firmemente que cada uno de ellos tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos. Se quedó en silencio, indicándome que la conversación había terminado. Tomé mi teléfono del escritorio en silencio, asentí brevemente y salí de la oficina. De camino a casa, agarrando el volante con fuerza, no dejaba de repasar nuestra conversación en mi cabeza. Así que Diane había sospechado que su marido le era infiel durante mucho tiempo, pero no armó un escándalo porque su negocio y su reputación profesional estaban en juego. Simplemente, con calma, paso a paso, estaba preparando un divorcio legalmente limpio y la división de su clínica privada conjunta que seguiría. Diane controlaba cada aspecto de su vida, y no había dramas familiares repentinos. Podría desconcentrarla. Simplemente necesitaba tiempo. Pero yo no iba a quedarme sentado esperando en silencio. Yo también tenía mi propio negocio, mis propios bienes financieros personales. Diane tenía toda la razón. Cualquier decisión seria en asuntos como este requiere una preparación cuidadosa y fundamentos legales impecables. Así que, directamente desde la clínica, fui al despacho de un abogado de divorcios con experiencia. Le expliqué toda la situación a Brenda y les conté en detalle la postura de la firma de Diane Sayers. El abogado evaluó inmediatamente todos los riesgos y tomó el control de mi caso de inmediato. En apenas un par de horas de intenso trabajo, trazamos una estrategia detallada para proteger mi negocio personal. Punto por punto. Discutimos cómo prepararnos legal y correctamente para la posible división de los bienes gananciales. Exactamente 2 semanas después, recibí inesperadamente una carta oficial en mi correo electrónico personal de un gran bufete de abogados que representaba los intereses de la clínica de Diane Sayers. En ella, me pedían amablemente que colaborara con una auditoría interna del centro médico y que confirmara formalmente algunos hechos importantes como tercero. A la mañana siguiente, llegué a la dirección que me dieron, un edificio de oficinas de gran altura en pleno centro de la ciudad. 2 abogados corporativos me entrevistaron. Me pidieron que confirmara formalmente dónde, cuándo y bajo qué circunstancias específicas había visto personalmente al Dr. Mark Sayers, a mi esposa Brenda y a Estella. Les conté con detalle todo lo que había visto en Vermont y les mostré la foto de la entrada del Virtue Inn. Lo anotaron todo y, con eso, nuestra conversación terminó. Regresé a casa en coche. Al día siguiente, cerca del mediodía, Diane Sayers me llamó.
Me agradeció cortésmente la reunión con sus abogados del día anterior y me dijo que su investigación interna había confirmado plenamente el grave conflicto de intereses entre el jefe del departamento de pediatría y su subordinado directo. Debido a la grave violación de la ética corporativa, Mark fue oficialmente destituido de la dirección del departamento y Brenda fue despedida de la clínica. Entendí que Diane había actuado. Llamé inmediatamente a mi abogado de divorcios y le dije que enviara a Brenda los papeles del divorcio completos de inmediato. Esa noche, Brenda llegó a casa pálida. Arrojó furiosa su bolso al suelo en el pasillo y se encerró inmediatamente en su habitación. Yo sabía perfectamente la verdadera razón de su estado. Media hora después, finalmente salió a la cocina, se sentó en silencio a la mesa frente a mí y se sirvió un café. Dijo en voz baja que había perdido su trabajo inesperadamente ese día. Le pregunté por qué. Brenda intentó mentir, diciendo que la clínica había empezado a despedir a mucho personal. Entonces, encendí mi teléfono en silencio, abrí la foto guardada y le mostré la imagen del Birchoin. Brenda se quedó paralizada al instante con la taza en la mano. Por un segundo, un silencio sepulcral llenó la cocina. Tragó saliva con dificultad e inmediatamente intentó dar la excusa habitual, algo como, lo has entendido todo mal. Es solo un compañero. Pero la interrumpí a mitad de la frase. Le dije claramente que sabía absolutamente todo sobre su conferencia en Boston que había sido pospuesta, sobre su romance secreto con Mark Sayers, el esposo del médico jefe de su clínica, y sobre la verdadera razón por la que la habían despedido. Al final, agregué que la abogada ya había preparado todos los papeles necesarios, y el lunes recibiría la demanda oficial de divorcio. Brenda tiró su taza al fregadero y empezó a acusarme a gritos de destruir cínicamente su exitosa carrera médica. Amenazó con quitarme mi taller mecánico por la vía judicial. Pero la observé con total calma. Sin trabajo y sin dinero para pagar abogados caros, no tenía forma de alargar nuestro divorcio ni de librar una larga batalla legal por mi taller. 2 meses después, todo se resolvió. Diane Sayers solicitó el divorcio e inmediatamente inició el proceso legal para dividir sus bienes comunes. Repartir su gran clínica privada llevó algún tiempo, pero ella siguió adelante con tenacidad. Gracias a las cláusulas incluidas de antemano en su acuerdo de sociedad sobre el daño a la reputación del negocio, los principales activos y toda la clínica se quedaron con ella. Su exmarido, Mark Sayers, se marchó sin apelar ni intentar impugnar la decisión. Mi propio divorcio también fue rápido y sin problemas. Al darse cuenta de que no había salida a su situación, Brenda firmó obedientemente todos los papeles, renunciando definitivamente a cualquier derecho sobre mi taller mecánico. Finalmente, cada uno siguió su camino, dividiendo ante notario solo la pequeña parte de la propiedad compartida que no tenía nada que ver con mi negocio. A menudo recuerdo aquella reunión con Diane Sayers en su oficina. Su compostura absoluta, casi sobrecogedora, me dejó atónita. No parecía una mujer miserable y destrozada cuya vida familiar se hubiera reducido a cenizas. Simplemente estaba calculando los riesgos del negocio y gestionando la situación. No intentaba salvar el matrimonio. Quería su empresa. Mi información no fue una revelación para ella. Era una razón legal para poner en marcha un plan que había preparado hacía mucho tiempo. Y esa es toda la historia. Espero que la hayan disfrutado. ¿Qué opinan de las tácticas de Diane? Observó la infidelidad de su marido durante mucho tiempo, solo para deshacerse de él de un solo golpe y proteger su negocio. ¿Serían capaces de contener sus emociones así ante un cálculo tan frío? Suscríbanse. Hay muchas más historias por contar.